Buenas noches a todos. Estamos encantados de hacer este webinar en asociación con la Sociedad Internacional de Nefrología. Yo soy la doctora Sonia Butó, de Argentina. Soy la secretaria actual de la Sociedad Argentina de Nefrología y las palabras de bienvenida se las va a dar la doctora Marina Papaginovi Leiber, la actual presidente de la Sociedad de Nefrología de Argentina, médica nefróloga del Hospital Churruca. Marina. Bienvenidos a todos, es un placer desde la Sociedad Argentina de Nefrología poder tener esta actividad en conjunto con la ISM en otro ciclo de estos eventos webinar conjuntos, en el cual vamos a tratar un tema sobre la visión completa del síndrome cardiorreno-metabólico. Pero antes de ingresar a la temática en sí, al webinar en sí, me gustaría aprovechar este momento para poderles compartir eh, una nueva iniciativa que se está llevando a cabo, en el cual que todos sabemos que la enfermedad renal es una epidemia silenciosa que va afectando a millones de personas en todo el mundo y tenemos el poder de poder impulsar un cambio. Por lo cual sería bueno que todos nos podemos tomar un minuto para poder firmar la petición global de la ISM, en el cual uno va a estar ayudando a pedir a los líderes mundiales que promuevan una resolución a través de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud renal, lo que va a mejorar la atención y los resultados para los pacientes renales en todas partes. Van a poder encontrar el enlace en el chat de Zoom. Por favor, tómense un minuto para poder leerlo, firmarlo y si pueden también compartirlo con sus otros colegas. Y por el otro lado, no olvidarnos que en febrero, del 6 al 9 de febrero del 2025, Nueva Delhi, India, se va a realizar el próximo Congreso Mundial de Nefrología, así que todavía están a tiempo para poderse inscribir y participar. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a los disertantes, también el doctor Diego Márquez y la doctora Andrea San Martino, y este webinario la idea es ofrecer una visión completa del síndrome cardiorreno-metabólico, y el objetivo será comprender la fisiopatología del síndrome y su relación con la enfermedad renal, para poder interpretar al paciente renal de manera integral. Además, tratar de aplicar estrategias de manejo clínico basados en la fisiología del síndrome cardiorreno-metabólico y la enfermedad renal crónica, y poder llegar a la detección precoz y poder realizar el tratamiento adecuado. Y estamos viendo las nuevas evidencias en la práctica clínica para mejorar el abordaje y los resultados en pacientes con síndrome cardiorreno-metabólico y enfermedad renal crónica, tratándonos de enfocar en el riesgo renal y cardiovascular. Sonia, a continuación, si quieres presentar a la primera disertante. La primera disertante es la doctora Andrea San Martino, es directora médica de Centro Médico Nefra, es médica staff de Fundación Favaloro Buenos Aires, es médica staff de Swiss Medical Argentina y actualmente es la tesorera de la Sociedad Argentina de Nefrología. También pertenece a la cátedra de la Universidad Católica dando fisiología en la carrera de medicina de la Universidad Católica Argentina. Bienvenida, Andrea, y recuerdo que mandaron por chat un enlace para aquellos que necesitan traducción simultánea. Bueno, Sonia, Marina, muchas gracias por la invitación. Bueno, y agradecerle a ISN por esta invitación y a ustedes, a la Sociedad Argentina de Nefrología, Marina, a Sonia por esta posibilidad. Bueno, la idea en esta primera etapa va a ser intentar charlar un poquitito de la fisiopatología del síndrome cardiorreno-metabólico. Como yo siempre digo, si nosotros no entendemos la fisiología o la fisiopatología de alguna entidad, difícil va a ser que podamos tratar adecuadamente a los pacientes. Y cuando nosotros intentamos hablar de todo este complejo síndrome cardiorreno-metabólico y explicar esta fisiopatología conjunta, lo hacemos por una cuestión, ¿no? Por algo que nos está pasando, que
se estima a nivel mundial que 1 de cada 10 argentinos mayores de 18 años o más tiene diabetes y aproximadamente 4 de cada 10 personas que la padecen desconocen esta condición. Esto es lo que nos pasa a nosotros a nivel local, lo cual no escapa a la realidad que les pasa a otros países, como pasa en Estados Unidos, donde hay un 33% de incidencia de estas entidades, un 55% en América del Sur, un 96% en Medio Oriente y en el norte de África, un 143% en África, en Europa un 15%, en el sureste de Asia un 74% y en el oeste del Pacífico un 31%. Y como podemos ver muy a simple vista y muy rápidamente, y en un análisis muy simple, cuanto menor es el nivel socioeconómico de un país o de un continente, mayores son las posibilidades de padecer en forma multifactorial, y que no lo vamos a develar ahora, pero sí son muchas más las posibilidades de padecer este tipo de afecciones en aquellos países o en aquellos continentes donde la pobreza ocupa un lugar preponderante en la economía de esas regiones. ¿Por qué relacionamos esto y por qué vamos a hablar de fisiopatología? Porque acá tenemos lo que nos pasa a nivel de la población general y vemos que, pueden ver mi puntero, ¿verdad? Pueden ver que nosotros tenemos aquí un 58.3% de nefropatía diabética como lesión o como nefropatía en la población en general. Un 16% es lo que conocemos como nefropatía isquémica o nefropatía hipertensiva, y en una menor proporción están el resto de las causas de afecciones renales. Por el otro lado, nosotros vemos que la complicación más frecuente en aquellos pacientes que tienen diabetes es la nefropatía diabética, asimismo como en aquellos pacientes que no son diabéticos, también la hipertensión es un factor predominante, y como vemos, todo esto integra este concepto que nos gusta llamar de concepto cardiorreno-metabólico, donde lo que pasa básicamente es que hay algún grado de insulinoresistencia. Suelen ser pacientes con obesidad central o troncal, con diabetes tipo 2, si no hay un grado de insulina resistencia menor, con dislipemia y con hipertensión, que finalmente todo este complejo patogénico va a terminar conduciendo a insuficiencia cardíaca y demás alteraciones vasculares, como pueden ser ACV o presencia de infartos y demás, a enfermedad renal crónica, donde vamos a ir viendo los distintos estadios y las distintas afecciones que pasan, una disfunción a nivel hepático y por otro lado una aterosclerosis con síndromes coronarios agudos y otras alteraciones. Entonces, centrémonos ya a hablar puntualmente de lo que nos ocupa, que es la fisiopatología, pero primero hacemos un recuento o un recordatorio, básicamente, de lo que es la anatomía del riñón. Y nosotros conocemos la estructura glomerular, sabemos cómo está formado el glomérulo, ¿no? Con una arteriola aferente, se capilariza, una arteriola eferente y una segunda membrana que produce directamente la cápsula de Bowman, donde va a iniciar el proceso de formación de la orina con el ultrafiltrado que se lleva a cabo a nivel glomerular. Si avanzamos a nivel ultraestructural, lo que nosotros podemos ver que todo esto termina en la barrera de filtración glomerular, y esta barrera de filtración glomerular es el target, es el objetivo, es el punto primario que se daña en este tipo de afecciones. Esta barrera de filtración o sea, está formada en parte por los podocitos, como veíamos en este slide, ¿no? Vemos los podocitos, las células epiteliales, las células endoteliales separadas por una membrana basal glomerular. Y estos podocitos, estas células epiteliales, entre sí tienen estas proyecciones que forman lo que conocemos como hendidura de filtración.
Y la hendidura de filtración está formada por complejos multiproteicos, por colágeno y por un intrincado citoesqueleto que de alguna manera regula el proceso de filtración en condiciones normales. Entonces, nosotros lo que podemos ver que la alteración de la barrera de filtración, cuando los podocitos se lesionan, cualquiera sea la causa, lo vamos a ver más adelante de una forma muy escueta, adquiere una arquitectura más simple, la longitud del diafragma de hendidura, se altera considerablemente y al mismo tiempo la fuerza de sostén, este citoesqueleto del que hablábamos, que sostiene a los podocitos, se pierde y la fuerza de compresión de la membrana basal glomerular disminuye, aumentando de esta manera la permeabilidad a la albúmina. Es decir, que esta lesión a nivel de la barrera de filtración glomerular y este aumento de la permeabilidad a la albúmina van a ser los responsables, los culpables de todo lo que se va a sumar a posteriori. Entonces, dicho esto, avancemos un poquito con la fisiopatología del daño. Y la fisiopatología del daño nos hace preguntarnos por qué se lesiona la barrera de filtración glomerular. Entonces, nosotros sabemos que hay múltiples factores intervinientes en la enfermedad renal crónica, que va a ser el punto de partida de todo este gran síndrome que hoy por hoy es la pandemia no transmisible más importante del siglo, donde va a haber factores demográficos no modificables como la edad avanzada, el sexo, sobre todo más en los hombres, la raza negra y de otras minorías étnicas, una masa nefronal reducida, un bajo peso al nacer o un bajo nivel socioeconómico, son factores independientes y no modificables, factores hereditarios, como el caso de la historia familiar, de una enfermedad renal crónica o en enfermedades genéticas, factores sistémicos como un mal control metabólico en los diabéticos, la obesidad, la hipertensión arterial no controlada y la lesión renal por distintas causas, por una lesión renal aguda, por toxicidad, por toxinas, por fármacos nefrotóxicos, sobre todo la ingesta desmedida de AINES, muy común en la población por la automedicación, el tabaquismo, ciertos problemas urológicos o bien la elevada ingesta de proteínas, sobre todo la relacionada con el uso de suplementos proteicos en los pacientes jóvenes con el fin de generar una mayor masa muscular. Y todo esto se va a comprender y va a afectar lo que nosotros conocemos como tasa de filtración glomerular, que no es ni más ni menos que la diferencia entre lo que se filtra, lo que se secreta y lo que se reabsorbe. Y en función de esta ecuación, que va a tener algunos mecanismos, este proceso de filtración, que nosotros tenemos que tener en cuenta, se va a producir la filtración glomerular. Y nosotros sabemos que la diferencia de la presión hidrostática a nivel del capilar glomerular va a determinar la dirección del movimiento del líquido, que en este caso va a ser desde el capilar a la cápsula de Bowman, con la única resistencia de la presión oncótica del capilar glomerular, que está determinada por la carga proteica. Normalmente, la cápsula de Bowman no tiene proteínas en su ultrafiltrado, por lo tanto la presión oncótica a nivel de la cápsula de Bowman es de 0 durante todo el trayecto o durante toda la exposición de los capilares al proceso de filtración. Por lo tanto, cuando se lesiona la barrera de filtración glomerular, existe la hiperfiltración y se describen básicamente dos modelos. Si nosotros analizamos esto, podemos ver que en todo este juego, en todo este proceso normal, existe lo que nosotros llamamos y conocemos como balance túbulo-glomerular. Y el balance túbulo-glomerular actúa de la siguiente manera cuando se produce un aumento de la tasa de filtración glomerular, se produce un aumento de la oferta al asa de Henle de cloruro de sodio, con una secreción de ATP por la mácula densa que se metaboliza a nivel de las células mesangiales
adenosina. Esta adenosina estimula a las células granulares que producen una contracción de la arteriola aferente con disminución de la tasa de filtración glomerular, constituyendo lo que conocemos como balance túbulo-glomerular. Entonces, las alteraciones a nivel de la filtración generan lo que decíamos, dos modelos y en lo que respecta, dos modelos hemodinámicos, en lo que respecta a la hiperfiltración glomerular. Y por un lado tenemos los modelos hemodinámicos, donde la activación de hormonas vasoactivas del sistema retículo, renina, angiotensina, aldosterona, disminuyen la resistencia de la arteriola aferente, aumentan la resistencia del eferente, aumentando el flujo plasmático del capilar glomerular con aumento de la diferencia de presión hidrostática que nosotros veíamos anteriormente, aumentando la tasa de filtración glomerular de la nefrona única, lo cual es absolutamente hipotético y se replica al resto de las nefronas. Por otro lado, a nivel tubular, en este síndrome cardiorrenometabólico, la presencia de altos niveles de glucosa en el ultrafiltrado aumentan el suministro de glucosa al túbulo proximal, que aumenta la reabsorción de esta glucosa asociada o acoplada al sodio por los transportadores SGLT2 y el SGLT1, disminuyendo el suministro de sodio al aparato yuxtaglomerular, lo cual promueve la liberación local de renina y angiotensina, disminuyendo la producción de adenosina y disminuyendo de esta manera la resistencia de la arteriola aferente y aumentando la resistencia de la arteriola eferente, por lo tanto produce nuevamente un aumento de presión hidrostática intraglomerular con la consecuente aumento de tasa de filtración glomerular de la nefrona única. Si nosotros vemos, sin entrar en grandes detalles, al sistema renina-angiotensina, vemos que tanto la angiotensina 2 actuando sobre sus distintos receptores producen la vasoconstricción que hablábamos, producen inflamación, producen estrés oxidativo, la vasodilatación de la arteriola aferente con la vasoconstricción de la arteriola eferente. Sabemos, por otro lado, que la vía final común de activación de este sistema renina-angiotensina es la aldosterona, que tiene dos efectos. Un claro efecto sobre el potasio, del cual no vamos a hablar porque realmente no escapa a lo que estamos viendo en el día de la fecha, pero sí tiene un segundo efecto o efecto paradojal que ocurre cuando hay depresión de volumen. ¿Por qué? Porque va a estimular al cotransportador sodio-cloro, va a retener sodio sin aumentar la excreción de potasio, y todo esto va a hacer que haya una sobreestimulación de los receptores de mineralocorticoides. Y estos receptores de mineralocorticoides, que se encuentran tanto a nivel cardiovascular como a nivel renal y en otros tejidos, lo que van a hacer finalmente es aumentar más la retención de sodio, generar radicales libres de oxígeno y disfunción endotelial, conducir a un proceso de inflamación y fibrosis y una remodelación e hipertrofia de la matriz extracelular. Como veíamos anteriormente, teníamos a los SGLT2 que actúan a nivel del túbulo proximal y que son los responsables de la reabsorción de la glucosa acoplada al sodio y de toda esta retroalimentación del balance túbulo-glomerular. Y todo esto conduce a lo que veíamos, el daño podocitario, cuyo ejemplo más conocido es el daño de la nefropatía diabética, pero que se replica en montones de otras causas. Lo que hay es un daño porositario con aumento de la matriz mesangial, con desintegración de los podocitos, con fusión de los pies de los podocitos, con pérdida del citoesqueleto y de la estructura, y con injuria tubular que conducen al proceso final que va a ser la fibrosis. Entonces, nosotros decimos, bueno, estamos acá, nos encontramos con todo esto, pero ¿dónde estuvo el origen de esta fibrosis? Y el origen es multifactorial, y el origen está determinado, o la primera alteración que nosotros vemos es la albuminuria. Porque en condiciones normales, nosotros sabemos que la eliminación proteica por un riñón normal
es menor a 150 miligramos por día, con un 60% de proteínas filtradas y un 40% de proteína tubular. En orina la albúmina representa menos del 20% porque el endotelio fenestrado no permite el paso de la albúmina. Esto que veíamos anteriormente y que decíamos que la presión oncótica de la cápsula de Bowman era de 0. Por lo tanto, dada esta constitución de la barrera de filtración glomerular y la carga negativa de la molécula del proteinato, hay mucha menos probabilidad de que se atraviese la barrera de filtración. Por lo tanto, se produce toda esta disrupción que veíamos antes y todo este proceso inflamatorio tiene una sola forma de repararse, y esa forma de repararse es con fibrosis. Por lo tanto, la aparición de la albuminuria y la proteinuria, que no solamente deterioran, o sea, muestran un deterioro de la barrera de filtración glomerular, sino que también van a mostrar o van a ejercer toxicidad directa sobre las células tubulares que van a ser reparadas con fibrosis, generándose todo un complejo mecanismo con un aumento de la síntesis de TGF-beta, con una transdiferenciación de células tubulares a miofibroblastos, con activación de distintos genes que reclutan células inflamatorias intersticiales con liberación de citoquinas y mediadores inflamatorios que producen proliferación de fibroblastos, aumentos del colágeno tipo 4, y todo este mecanismo de fibrogénesis conduce indefectiblemente a la esclerosis o fibrosis glomerular. Sí, lo que vemos nosotros es que todo este daño, una vez que comenzó, genera toda una expansión de la matriz mesangial con mayor aumento de la respuesta inflamatoria, con estimulación del complemento intrarrenal y con mayor injuria sumada a la producida ya por el aumento de reabsorción de las proteínas, generando un círculo vicioso de perpetuación del daño. Y la vía final común es la esclerosis glomerular por un lado, así como la fibrosis, tanto a nivel de los túbulos como a nivel del intersticio renal. En todo este proceso juegan un rol muy importante las integrinas que son proteínas de la matriz extracelular, y estas integrinas regulan la señalización del TGF-beta, como nosotros veíamos anteriormente, que era uno de los responsables del aumento del colágeno y de las citoquinas proinflamatorias, con la resultante producción de fibrosis. Y vemos que tanto el TGF-beta como la angiotensina 2, como el factor de necrosis tumoral, como la glucosa y la insulina a través de sus receptores, se logran internalizar a nivel del núcleo, y por la activación de codificación de nuevos genes generan todos estos mecanismos profibróticos que finalmente conducen a la fibrosis, y que lo podemos ver aquí, ¿no? Donde vemos la atrofia tubular, la fibrosis intersticial, la esclerosis glomerular, que de alguna manera van en detrimento de todo esto. Y como factores pronósticos o como marcadores pronósticos, nosotros vemos en este slide que todo esto empieza a ocurrir en etapas preclínicas. Y estas etapas preclínicas comienza a producirse el modelo de hiperfiltración para luego empezar a caer. Y por otro lado, ya con una relación albúmina-creatinina mayor a 10, vemos que nosotros empezamos a tener indicios de fibrosis glomerular. Y todos los factores que nosotros veíamos antes, como la obesidad, la dislipemia, el tabaquismo, la hiperglucemia, la hipertensión, conducen a esta hiperalbuminuria o a esta pérdida de albúmina por las proteínas, que tanto vía hemodinámica como vía metabólica van a conducir a la glomerulosclerosis, a la atrofia tubular y a la fibrosis intersticial, y todo ese daño va a ser reparado con fibrosis. Como conclusión, la fisiología renal es un complejo y delicado mecanismo que excede lo estrictamente renal y que debe ser comprendida con el fin de poder interpretar el origen del daño, las repercusiones, y poder instaurar un tratamiento adecuado basado en la fisiopatología común de estas entidades. Muchas gracias.
Gracias, Andrea. Excelente la disertación. Somos muy bien desglosado todo lo que es la fisiopatología del síndrome cardiorreno metabólico. Les quiero avisar que pueden ir haciendo generando preguntas a través de la casilla, preguntas y respuestas, que al final de las dos disertaciones vamos a tener el espacio para las preguntas y sus respuestas. Bueno, a continuación voy a tengo el honor de presentar al doctor Diego Márquez, que es nefrólogo universitario, magíster en hipertensión arterial y en enfermedad cardiovascular, diplomado en diabetes, y que nos va a continuar con la presentación de las charlas del síndrome cardiorreno metabólico. Un gusto, Diego, muchas gracias por participar. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente, Andrea, tu presentación. Un tema realmente álgido que lo has explicado muy bien. A mí me tocó la parte del manejo del paciente cardiorreno metabólico. De nuevo, gracias por la invitación y Andrea por la excelente charla previa para ponernos a punto. Mi hoja de ruta es, vamos a describir un caso clínico, vamos a hablar de la epidemiología de la enfermedad renal crónica y la mortalidad, las limitaciones para el abordaje que tenemos actualmente, digamos, nefropenia, creatinina, riesgo residual de estos pacientes, y las estrategias para el diagnóstico y tratamiento. Este es un paciente que conocí en el año 2021, de 73 años, oriundo de Buenos Aires, se radicó acá en Salta en la pandemia, ex tabaquista severo, obesidad en el pasado, había llegado a pesar 103 kilos y actualmente pesaba 82 kilogramos. Fíjense, este es un caso que me gusta mucho mostrarlo porque es un paciente que en el año 2005, por un tumor renal derecho, le habían hecho una nefrectomía radical. En los controles, en el año 2006, le había aparecido una residuo tumoral en el riñón izquierdo, así que le habían hecho una nefrectomía parcial. En el año 2012, una nueva residuo tumoral en el riñón izquierdo, así que tenía una nueva nefrectomía parcial. O sea, imagínense cómo estaba ese riñón izquierdo. En el año 2017 hizo un IAM, le colocaron un stent en la descendente anterior. Año 2018, una RTU de próstata, y yo lo conocí en el 2021. Cuando lo conocí del examen físico, lo positivo era una presión arterial de 150/77, tiene una hipertrofia VI concéntrica, con una aurícula izquierda con moderada dilatación, y en la ecografía renal que le hice tenía un riñón izquierdo de 85 milímetros, o sea, 8,5 centímetros, no tenía uronefrosis y obviamente ausencia quirúrgica del riñón derecho. El primer laboratorio que me trajo, lo seguían en el Hospital Austral de Buenos Aires, este paciente tenía una creatinina de 2,2, una tasa de filtrado glomerular de 29 por CK de EPI y una proteinuria de 1,5 gramos, 1500 miligramos 24 horas, y venía medicado con furosemida 40 miligramos, losartán 50, carvedilol LP 80 miligramos, rosuvastatina 20 miligramos, aspirineta 100 miligramos y alopurinol. Bueno, la pregunta que puede contestar la audiencia cliqueando donde les parezca. Este paciente para usted tiene más riesgo de llegar a diálisis o terapias sustitutivas, muerte por evento cardiovascular, especialmente cardiopatía isquémica, o muerte por enfermedad oncológica. Vamos a dejar unos segundos y agradecemos las respuestas para seguir con la charla. Bueno, 78% contestó muerte por evento cardiovascular, especialmente cardiopatía isquémica, y un 22% llegada a diálisis o terapia sustitutiva. Muy bien, y me parece que hay muchos nefrólogos del otro lado. Se volvió a tildar. Ahí está. Bueno, ya lo dijo Andrea, 12% de los pacientes en Argentina tienen enfermedad renal crónica, especialmente por diabetes, la primera causa, que es la que sigue subiendo año tras año, mientras que la nefroangiosclerosis, la enfermedad renal poliquística, la glomerulopatía siguen con una prevalencia estable. Fíjense esta base de datos de los Estados Unidos, la mayor cantidad de pacientes renales crónicos están entre estadios 2 y 3. Fíjense principalmente en estadio 3, 15 millones y medio de habitantes, mientras que en estadio 4 hay 700.000 y en estadio 5, 500.000 personas.
Y esto uno a veces dice, esto es porque el sistema de salud es muy bueno allá o porque los nefrólogos son mejores que nosotros. Y la respuesta es que no, es que hay un abismo de mortalidad entre el estadio 3 y 4 y realmente los que llegan a diálisis son sobrevivientes. ¿Sobrevivientes de qué? De la enfermedad cardiovascular que los afecta. Nuestro paciente estaría acá, con un filtrado 29, fíjense, y es donde más chance de evento cardiovascular tiene y sobre todo cardiopatía isquémica. De hecho, es un paciente que ya tuvo una colocación de stent en el año 2018. Y rápidamente, este es un estudio japonés, para que empecemos a pensar un poquito distinto los nefrólogos. Este estudio comparó durante 30 años 80 pacientes que habían biopsiado con solamente nefroangiosclerosis y lo compararon contra unos controles que eran los donantes vivos renales para ver cantidad de glomérulos sin esclerosis y densidad glomerular, que es como decir cuántos habitantes hay en determinada región. Bueno, esto cuántos glomérulos hay en un cilindro. Entonces, este paciente que era el grupo control de donante vivo, 44 años, filtrado glomerular de 85, tenía 31 glomérulos sin esclerosis y una densidad glomerular de 4 glomérulos por milímetro cuadrado, mientras que un paciente de 50 años con filtrado glomerular de 63, o sea que técnicamente no tiene patología, enfermedad renal crónica, tenía 7 glomérulos solamente no escleróticos y una densidad glomerular de 1,4 milímetros cuadrados. Entonces empecemos a pensar que nuestros pacientes tienen, no podemos medir la nefropenia, ¿sí? Solamente tenemos creatinina para pensar a nuestros pacientes, y cuando la creatina empieza a subir es que el riñón agotó mecanismos de compensación, ¿sí? Porque seguramente tiene menos unidades filtrantes. Entonces, para hablar de lo que es la hiperfiltración glomerular en paciente que tiene menor masa nefronal, fíjense que un paciente normal, por ejemplo en este esquema, y le agradezco al doctor Marcelo Orías esta diapositiva, tiene un filtrado glomerular de mayor a 90, cuando empieza a hiperfiltrar, se considera hiperfiltración arriba de 130 para la mayoría de series. ¿Qué pasa después en el estadio 3? ¿Sí? Ya lo tenemos con filtrado menos de 60, con menos nefronas, yo le digo menos jugadores, y ni hablar cuando llegue al estadio 4, este riñón está hiperfiltrando, porque siempre siguen hiperfiltrando a pesar de tener un filtro glomerular menor a 30. Las nefronas que quedan sobrevivientes están haciendo todo lo posible por mantener una homeostasis adecuada, y ese es el concepto que a medida que van quedando menos nefronas, menos jugadores, están trabajando mucho más a contratiempo para no seguir manteniendo la homeostasis. Todo esto, todos los avances de los últimos años nos han permitido replantear la situación de nuestros pacientes renales. Nosotros, en nuestro dogma de tratamiento era bloquear el sistema renina-angiotensina, y nos basábamos en estudios, fíjense, esto es del año 2001 de Brenner, donde en el estudio renal, el losartán, comparado contra placebo, había bajado 16% el riesgo, ¿sí? Riesgo de evento, de duplicación de creatinina, etc. Y nos quedaba un riesgo residual abismal, mayor a 43%, y no había nada para hacer, hasta que vieron todos los tratamientos actuales y nos dimos cuenta de que los pacientes evolucionaban a cronicidad, que los pacientes se morían y que no había mucho por hacer. Esto lo publicamos el año pasado con el doctor Ruy López para una revista de la editora, la doctora Soler de Barcelona. Son los factores que facilitan mucho, esto ya lo mencionó Andrea, la disparidad de sexo, el sexo masculino tiene más riesgo, también disparidad étnica, la fibrilación auricular tiene mayor riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, ser diabético es peor que no ser diabético, y tener albuminuria, macroalbuminuria, es peor que no tenerla, pero de los factores modificables, por ejemplo, fumar, se ha visto que la cesación tabáquica, la cual le debemos insistir a los pacientes, reduce el riesgo de progresión. La dieta, ni hablar, son cosas que yo no voy a, por una cuestión de tiempo, mencionar en profundidad. El perfil lipídico, el sueño, las horas de sueño también se asoció. El paciente que duerme menos progresa peor su enfermedad renal crónica. Y yo voy a hacer hincapié en dos cosas: hipertensión arterial, que es clave para que nuestros pacientes enlentecer la progresión de daño, y la obesidad, que hay cosas nuevas muy interesantes, sobre todo en pacientes con obesidad y enfermedad renal crónica. Esto es de Bacris, año 2000, fíjense, él tomó pacientes diabéticos y no diabéticos y veía qué pasaba si se le había bajado la presión en los distintos estudios. Y fíjense, si uno no trata a un hipertenso con enfermedad renal crónica, puede llegar a perder más de 10 mililitros de filtro por año, mientras que si le reducimos la presión en torno a 130-80, va a perder entre 2 y 3 mililitros por año. Entonces es crucial que nosotros controlemos entre todos los factores de riesgo la hipertensión arterial. Y esto de Agarwal, que es muy interesante porque yo en mi consulta
hago mapas, pero muchos nefrólogos no hacen o lo solicitan de vez en cuando. Lo importante es pedirle un mapa a nuestros pacientes. Fíjense lo que mostró Agarwal en esta cohorte de pacientes con enfermedad renal crónica, que los pacientes controlados que tenían una sistólica ambulatoria menor a 130 milímetros de mercurio, a los 4 años el 4% llegaba a diálisis. Mientras que si por mapa tenían de 130 a 160, el 26% llegaba a diálisis, y si la presión arterial era mayor a 160, el 73% estaba en diálisis en menos de 4 años. Y aparte porque el mapa me da los patrones de hipertensión nocturna, ¿sí? Del descenso del dipping nocturno, que también se asoció a más eventos, hipertensión enmascarada e hipertensión de bata blanca que están aumentadas en la población de pacientes renales crónicos. Yo no voy a desarrollar mucho esto, simplemente que seguimos adhiriendo al objetivo de presión de menos 140-90, y si hay proteinuria mayor a 300 miligramos, menos 130-80, ustedes van a ver si leen las CADIGO, que recomienda en condiciones estandarizadas de medición, por eso lo pongo en rojo, una presión arterial sistólica menor a 120, pero es muy importante detallar que estas guías están hechas según los datos de estudio SPRINT, que tomaron la presión con aparatos automatizados, donde no había operador, digamos, era una medición automática sin la presencia de un operador, con el paciente solo en una sala, que le tomaba 3 veces y promediaba. Entonces, si nosotros vamos a hacer esa metodología, está bien esa presión, pero como trabajamos normalmente en Argentina, no podemos adherir a ese valor de presión porque no tenemos ese estándar de medición. Y ya se ha visto que se sobreestima normalmente lo que nosotros hacemos algunos dicen entre 10 y hasta 20 milímetros de mercurio si tomamos con la presencia del operador. Rápidamente, bueno, el paciente renal crónico es muy similar al resto de los hipertensos, droga A, que puede ser IECA o ARA, calcio antagonista y diurético, y sí, recordemos que es una población que usualmente tiene hipertensión resistente y necesita 3 o más drogas para controlar la presión arterial. En este caso, los bloqueantes aldosterónicos, como espironolactona, y en caso de que vamos a mostrar también clortalidona, que es un diurético T-ácido así efectivo, y obviamente que si el potasio no nos da margen, finerenona, que también la vamos a describir, es una opción válida. Esto también lo mostró Agarwal, porque siempre me preguntaban a mí, Diego, ¿hasta qué tasa de filtrado puedo poner tiacidas? Y siempre creíamos que era hasta 30, y Agarwal probó en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4, con un filtrado glomerular promedio de 23 mililitros, que randomizaron a clortalidona 12,5 hasta 50 miligramos versus placebo. Mostró en 12 semanas que la clortalidona bajó 11 puntos, 11 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, ¿sí? Y esto es hecho por mapa, y fíjense que también disminuyó la proteinuria. Entonces el uso de tiacida es totalmente válido en pacientes con filtrado bajo. Por otro lado, y hay mucha data, nadie hizo un estudio a largo plazo con espironolactona, porque es una droga que ya tiene muchos años, y la industria posiblemente no quiera poner dinero acá. Fíjense, 165 pacientes renales crónicos tratados con espironolactona, 25 miligramos por día, más IECA o ARA, a un año. Fíjense cómo rápidamente los pacientes reducen la proteinuria, especialmente los que tienen filtrado menor a 60, pero el mayor limitante sigue siendo el potasio en el paciente renal crónico. Uno pone espironolactona y el potasio muchas veces es una limitación para hacerlo. A mí es una droga que en particular me gusta mucho, la uso mucho, pero siempre es cierto que el potasio es un límite. Y de este mismo estudio, fíjense qué importante que es intentar bloquear la aldosterona, porque a medida que aumenta la proteinuria, se ha visto que hay mayor valores de aldosterona en plasma, y nosotros tenemos que, porque hay escape de aldosterona por las drogas que se usan también, tenemos que intentar bloquearlo a los receptores aldosterónicos. Y estos son los datos del estudio Fidelity, que incluyeron los estudios Fígaro y Fidelio, en los cuales usaron finerenona, que es un antialdosterónico no esteroideo. Este análisis de los dos estudios incluyó los 13.626 pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica. A grandes rasgos incluyeron pacientes con albuminuria de 30 a 5 gramos, con filtrado glomerular de 25 a 75 mililitros minuto y retinopatía, y el outcome primario era fallo renal con deterioro de más del 50% del filtrado glomerular basal o muerte por causa renal, y vieron claramente que los outcome cardiovasculares bajaron un 14% y los renales un 23% con finerenona. Así que es una opción totalmente válida y tenemos que usarla para
bajar eventos y mejorar a nuestros pacientes. En cuanto al potasio, no hubo diferencia significativa. Fíjense que finerenona comparado con placebo estuvo dentro de un margen de seguridad bastante aceptable durante el estudio. Esto ya la mayoría lo conoce, las glifosinas. Yo puse las dos que se comercializan en mi país, en la Argentina, dapaglifosina, el estudio DAPA-CKD, con 4.300 pacientes, a los cuales dieron dapaglifosina 10 miligramos versus placebo, y que tenían un filtrado glomerular para el ingreso mayor a 25 mililitros metro cuadrado. Estas son las curvas de sobrevida renal, y el EMPA-Kidney, que usó empaglifosina en 6.600 pacientes, empaglifosina 10 miligramos versus placebo, e incluso pacientes con filtro un poquito menor, es decir, mayor a 20. Fíjense que en forma muy parecida aumentó la sobriedad renal, y esto nos vamos a referir un poquito después. Los dos hacen el dipping o el descenso inicial en el filtrado, por la reducción de la presión glomerular, ¿sí? Y esto es muy interesante porque este es un análisis de Chertow posterior al DAPA-CKD, donde él ve el paciente más avanzado, o sea, con estadio 4, ¿qué pasa si le podemos, en este caso, dapaglifosina? Entonces, fíjense que el paciente con estadio 3, los que fueron a placebo perdieron casi 3.7 mililitros de filtro por año, lo cual hacía al final del estudio 11 mililitros de pérdida de filtrado. Y los pacientes que recibieron dapaglifosina teniendo estadio 3 al inicio del estudio perdieron 1,73 mililitros de filtro por año, lo cual le daba 5,2 mililitros de pérdida al final del estudio. Pero si nosotros vemos los pacientes que estaban en estadio 4 cuando ingresaron al estudio, fíjense que con placebo seguían perdiendo los 11 mililitros de filtrado, y los que fueron al grupo de intervención con dapaglifosina perdieron 1,33 mililitros de filtro por año, o sea, 4 mililitros durante el estudio, casi lo fisiológico. Entonces, no solamente estas drogas son beneficiosas, sino que también en pacientes con estadio muy avanzado se benefician y enlentecen muchísimo la pérdida de filtrado. Obviamente que después ya quisieron bloquear el sistema, ponerle una glifosina, y este es un estudio muy cortito de 4 semanas que les quiero mostrar. Hay estudios más grandes que están en curso, en los cuales le dieron dapaglifosina, eplerenona o ambas, ¿sí? Un estudio crossover que se llama, en paciente con filtrado de 30 a 90 y una relación albúmina de creatinina en orina mayor a 100. Solamente fueron 46 pacientes, pero fíjense que dapaglifosina bajó la albuminuria 19%, eplerenona 33,7%. Fíjense que seguir bloqueando el sistema es importante, y si asociamos a ambos, bajó la proteinuria un 53%. O sea que este es el camino de prevención renal y cardiovascular al cual tenemos que tratar de llegar en nuestros pacientes. Esto es muy interesante y salió este año, cambiando la hoja, en pacientes obesos. Está publicado en New England. Semaglutide, ustedes saben que es un análogo de GLP-1, que se le dio 1 miligramo semana en pacientes renales crónicos con nefropatía diabética, y tenían el filtrado en promedio, para resumirlo, entre 25 y 75, y proteinuria de 100 hasta 5 gramos de proteinuria. El punto final primario fue renal. Eso es importante porque la mayoría de veces son subanálisis del punto final primario. En este caso el punto final era renal, es decir, diálisis, trasplante o caída de filtrado glomerular a menos de 15 mililitros minuto. Incluso más de 3.500 pacientes, y se suspendió a los 3,4 años por beneficio de semaglutida. Fíjense que bajó los eventos renales primarios un 24%, y el punto final compuesto renal un 21%. Fíjense que también cómo hace un dipping inicial, que no lo saben explicar mucho los autores comparado con las glifosinas. Y lo interesante es que este estudio solamente el 15% estaba con glifosina, o sea que muy poquita población estaba con inhibidores de SGLT2, así que la mayor beneficio lo obtuvieron por semaglutida. Y lo interesante es que en promedio bajaron en 3 años 5 kilos, así que tampoco es que los pacientes bajaron muchísimo peso al final del estudio. Para ir terminando, el reflejo medio-intimal lo explicó muy bien Andrea. Yo solamente dejo esta foto. Fíjense, si un paciente es hipertenso diabético, qué pasa a nivel de la mácula densa, que se termina liberando por el hiperfiltrado y la reabsorción en el túbulo proximal, adenosina y renina, que termina la angiotensina 2 contrayendo la arteriola eferente. Entonces tenemos un combo perfecto. Entra mucho caudal, sale poco, aumenta la presión intraglomerular, aumenta el barotrauma, el daño glomerular. ¿Y qué pasa si le doy una glifosina? Modulo el tono de esa arteriola aferente, y si le doy un IECA-ONARA, modulo el tono de la aferente, dilato la eferente, y me baja la presión de filtrado. Por eso es lógico que cuando use estas drogas me cae el filtrado glomerular, porque baja la presión intraglomerular al inicio. Y esto es muy bonito, estas fotos de
en experimentación animal, fíjense que le dieron lucio-glifosina, que es una glifosina, y telmisartán. Fíjense en vivo qué pasa con la arteriola aferente a la izquierda, a los 120 minutos, cómo disminuye el calibre con lucio-glifosina, y con telmisartán no hay mucha diferencia en el diámetro del eferente, pero hay modificación en el diámetro del glomérulo, en la superficie del glomérulo. Entonces, esto es lo que pasa en vivo con nuestros pacientes. Para ir terminando, entonces, el caso clínico que presentamos, un renal crónico monorreno quirúrgico, lo conocí en el año 2021, con una creatinina de 2,2, un filtrado glomerular de 29 y una proteinuria de 1,5 gramos, medicado en ese momento con furo, losartán, carvedilol, rosuvastatina, aspirineta y allopurinol. Lo primero que le hice fue un mapa. Los valores de su mapa son los siguientes: 135,72, y a la noche, como le suele pasar a estos pacientes, no hay descenso. Fíjense en la línea roja, es continua, nunca bajó la presión a la noche, 131,70. Modificamos el tratamiento por valsartán hidroclorotiazida, 160-25 de hidrocloro, en combinación fija para bajar la cantidad de medicamentos. Siguió con carvedilol por su cardiopatía isquémica, LP80, y por intolerancia por edema con los calcio antagonistas le pusimos doxazosina, 4 miligramos por la noche. Esta es la hoja de ruta de los laboratorios de este paciente. Yo lo conocí y acá en fin de febrero del 22 empezó empaglifosina 10 miligramos. Fíjese, su creatinina se fue a 3,6, y obviamente fue uno de los primeros pacientes que yo empecé a tratar con estas drogas. El paciente se asustó mucho, quería hablar con su nefrólogo de Buenos Aires, todavía no había muchos vuelos por la pandemia. Fíjense cómo le había caído la proteinuria, decidimos suspenderla. Y hasta agosto, fíjense cómo volvió a bajar la creatinina y quedó en cifras históricas, en 1,5. Retomamos, esto es una indicación mía, ¿sí?, para ir titulando y poniendo de poquito este fármaco que yo estaba seguro que iba a ser beneficioso para este paciente. 5 miligramos lunes, miércoles y viernes. Al mes hizo laboratorio, la creatinina seguía igual con esa dosis. Subimos a finales del 22 a 10 miligramos de empaglifosina por día, y la creatinina se fue a 2,2, que era con la creatinina que yo lo había conocido, y la proteinuria estaba en 720 miligramos. El paciente se perdió de la consulta, apareció ahora en septiembre de este año, con una creatinina de 2,3, nunca dejó tomar la glifosina, y fíjense, la proteinuria sigue estando a la mitad de lo que lo había conocido. Así que ahora el paso siguiente, por la función renal y por lo que creo que lo va a beneficiar, se fue con un pedido para comenzar con finerenona. Y me gustaría pedirle a Eugene que ponga la última pregunta para ir terminando. Bueno, marque la opción que considera correcta. Según los diferentes estudios, las glifosinas fueron más efectivas en nefroprotección que el bloqueo del sistema renina-angiotensina, y los bloqueantes del sistema renina-angiotensina tienen evidencia 1A y siguen siendo superiores para nefroprotección. ¿Cuál de las dos sería la correcta? Bueno, pusieron el 64% que las glifosinas fueron más efectivas en nefroprotección que el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Esa es la correcta, y ahora vamos a mostrar por qué. Y bueno, para ir terminando la pregunta que hicimos recién, esto es un paciente tipo del estudio Credence. Fíjense, 63 años, con un filtrado glomerular al inicio del estudio de 56. ¿Qué pasaba si le daban un inhibidor del sistema renina-angiotensina? El paciente llegaba a un filtrado de 10 a los 73 años, ya le estiraba 10 años la salud renal, y si este paciente hubiese recibido de entrada un ISGLT2, en este caso canaglifosina, le ganó 15 años más de sobrevida renal, y el paciente pasaría a tener 88 años para cuando tuviese un filtrado de 10. Entonces, los dos son necesarios, pero la glifosina han ganado, digamos, en lo que es la nefroprotección, y deben usarse ambos para poder prolongar la vida útil de nuestros pacientes, del riñón de nuestros pacientes, perdón. Para terminar, teníamos de renal un riesgo residual importante, que las glifosinas y los antialdosterónicos se están encargando de reducirlo. Entonces, tenemos que saber que controlar la presión arterial reduce eventos. Vamos a tener que utilizar 2 o más drogas. La meta de presión sigue siendo menos 140/90 y menos 130/80 en caso de albuminuria. Y ECA o ARA2 son las drogas de elección. La combinación de ambos puede ser perjudicial y no aporta beneficio. Los nuevos antialdosterónicos posibilitarán su uso con filtrado glomerular bajo y buen margen de seguridad. Los ISGLT2 reducen proteinuria y puntos finales renales en diabéticos y no diabéticos,
y los agonistas de LP1 constituyen una opción válida para pacientes con nefropatía diabética y obesidad. Obviamente no olvidar las medidas no farmacológicas, tratamiento de obesidad, tabaquismo, control metabólico, el sodio, la dieta y las proteínas. Muchas gracias. Perdón por la improlijidad, pero no podía desbloquear a veces la pantalla. No, muy clara, Diego, tu presentación, muy útil y práctica, digamos, para los que tienen dudas aún de usar algún tipo de glifosina. Pueden realizar las preguntas en la casillita de preguntas y respuestas. Hay la primera pregunta, dice, para el doctor Márquez, ¿hasta qué filtrado podremos usar los nuevos antagonismos receptor mineralocorticoide con seguridad? Bien, muy buena la pregunta. Lo único que tenemos en el mercado actualmente es finerenona, y los estudios se hicieron con filtrado arriba de 20. Entonces, es una muy buena opción cuando ya no puedo usar espironolactona por el potasio. Recordemos que hay que seguir bloqueando el sistema, hay escape de aldosterona por todo lado en esta población y necesitamos bloquearla no solamente para reducir proteinuria, sino que ha reducido eventos mayores y puntos finales renales, que es lo que nos interesa a nosotros. Acá veo ¿Algún otro. vos? A ver. ¿Qué tenemos para los dos? Cualquiera de los dos lo puede contar. ¿Qué tenemos para diabetes tipo 1? Pregunta Ángeles Vega. Como querés contestar vos, querés que conteste yo, no hay Dale, problema. dale, Andrea. Ongoing, varios trabajos al respecto, tanto de finerenona como de SGLT2. Ongoing, varios trabajos. Por ahora, documentación, literatura, evidencia, aún no, pero sí ongoing muchos trabajos. Para reforzar, van a encontrar pacientes, yo no soy diabetólogo, pero van a encontrar muchos pacientes por ahí diabéticos tipo 1 que están con la glifosina, son la minoría, es indicación de cada especialista. No están en los estudios los datos todavía, pero van a encontrar por ahí, no está en la indicación en la guía por lo menos, ¿sí? Bien. A ver, ¿y las tiacidas o símiles hasta qué tasa de filtrado glomerular? Bien. Esa pregunta siempre me la hacían los cardiólogos, porque obviamente que todos pensábamos que no funcionaban las tiacidas con filtrado menor a 30, y Agarwal demostró que con clortalidona, que si bien tiene una vida media más larga que hidroclorotiazida, bajó la presión 11 puntos sistólica en pacientes con filtrado en promedio de 23, ¿sí? Él incluía pacientes con filtrado de 20 para arriba, pero con filtrado 23 fue efectiva, bajó proteinuria, en 12 semanas bajó 11 puntos la sistólica, así que sin dudas es una gran herramienta que tenemos, yo la uso bastante, y después salieron distintos estudios que compararon diuréticos tiacidos entre sí y no hay mucha diferencia si le diésemos hidrocloro, pero el estudio está hecho con clortalidona, así que siempre digo, nos basemos en lo que están hechos los estudios, si podemos, ¿sí? Como para agregarte algo, Diego, el tema con las tiacidas que hay que tener en cuenta es la hiponatremia, ¿no? Que la solemos ver, y tener cuidado sobre todo si vamos a utilizar algún antagonista de receptores de mineralocorticoides asociados, ¿no? Monitorizar de cerca la anatremia del paciente creo yo, fundamental, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? El ISGLT2 pierde sodio, la finerenona o el antagonista de receptores de mineralocorticoides pierde sodio, y las tiacidas sabemos que es una causa conocida, sobre todo en pacientes de edad avanzada, de hiponatremia en la clínica médica, ¿no? Tener en cuenta ese punto. Controlar no solamente cuando uno pide el ionograma, mirar el potasio, sino también mirar el sodio. Sí, después hay una pregunta de ISGTL2 en pacientes en hemodiálisis y GLP1 en pacientes obesos y cardiopatía, pero también en hemodiálisis. ¿No? No Arrancamos. sé, Dale, dale. cualquiera de los dos. No, a ver, no, es todo off-label eso, no está o sea, no está probado, uno agarra el prospecto, no hay estudios que hayan analizado en población en diálisis
ninguna de las dos drogas. Ahora, nosotros estamos tratando de hacer nefroprotección para que no lleguen a diálisis. El tema es el siguiente. Yo conozco un par de pacientes, si bien yo ya no trabajo actualmente en diálisis, por ejemplo, un trasplantado cardíaco que está en diálisis y le han puesto la glifosina, ¿sí? Pero son indicaciones muy del especialista. No es para abrir la cancha y decir, bueno, lo vamos a usar. Pero no está en la indicación, en la recomendación, porque no incluyeron ese tipo de pacientes en los estudios. Sí, totalmente de acuerdo. Es todo off-label y por eso yo creo que resalto siempre el entender la fisiopatología de lo que está pasando, porque si yo interpreto la fisiopatología voy a poder elegir las drogas con criterio, independientemente de lo que esté, siempre tratando de basarse en las guías, pero uno siempre tiene que reconocer que a veces off-label hay ciertas utilizaciones, pero para poder utilizar una droga off-label uno tiene que entender el mecanismo de acción de la droga y la fisiopatología de la entidad que entiende a tratar, con lo cual ningún proceso puede ser cuestionado si uno tiene una justificación fisiológica o fisiopatológica. Y para agregarle, porque también me preguntan a veces qué pasa en los trasplantados, no tenemos información clara, hay estudios desarrollándose, pero a veces uno piensa, seguramente se va a beneficiar porque tienen nefropenia, la fisiopatogenia, pero los datos no están. Y la vez pasada tuvimos un paciente, un caso de que con glifosina trasplantado y hizo una infección urinaria y el uréter es muy cortito, a los 2 días estaba con la piel nefritis, entonces también, digamos, hay que tener criterio y bueno, y más o menos tener un manejo previo con la droga para haber vivido un par de complicaciones para animarse a ponerlo. En los casos del especialista, repito, para la población general, digamos, no está abierta la indicación, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Igual que para el poliquístico, también preguntan, ¿no, Andrea? Suelen preguntar en poliquístico qué hacemos y no incluyeron a esos pacientes en los estudios, son excluidos No, habitualmente. no, tal cual, tal cual. Por ahora son excluidos. Creo que hay un gran capítulo en la historia de la nefrología que está avanzando a pasos agigantados. Ustedes recordarán que desde el punto de vista de la enfermedad renal crónica, durante 25 años solamente teníamos IECA y ARA, y hoy nuestro espectro se amplió en los últimos 5 o 7 años de una forma muy importante, y bueno, y todo esto cuesta imponerlo, cuesta convencerse, hay veces que uno eh, tiene cierta precaución a la hora de tomar decisión de empezar a tratar a un paciente. Por eso yo siempre recomiendo que las guías, los trabajos, leer con cuidado los trabajos, interpretando lo que estamos viendo, manejarnos con las guías y hacer nuestra propia experiencia. Creo que el punto pasa por ahí, independientemente de que hay muchas hoy por hoy trabajos y nuevas drogas que van a aparecer en un tiempo no muy largo, en distintas fases de investigación, pero hoy hay mucho punto puesto sobre la aldosterona, hay mucho punto puesto sobre todo tipo de cotransportador y demás a nivel tubular, renal, y bueno, que pareciera todo eso replicarse en el resto del organismo y de alguna manera generar toda esta perpetuación del daño, ¿no? Así que creo que hay que tener mucho cuidado, pero hay que ser abierto, hay que ser permeables a estos nuevos tratamientos porque están cambiando el paradigma de la enfermedad renal crónica y están cambiando el ingreso a diálisis, ¿no? Estamos retrasando el ingreso a diálisis, Yo claramente. quiero, yo quiero agregarlo de Andrea, el tema del criterio que, si bien uno tiene la indicación, vos mostraste, Andrea, muy claro en una de tus últimas diapositivas, cuando el paciente empieza a hiperfiltrar, muchas veces nos llega tarde, o sea, nos llega con nefropatía avanzada a nuestra consulta, estadio 3B, 4, y tenemos que empezar a acomodar las cargas con un paciente con un riñón que posiblemente tenga los días contados. Entonces, si yo sé que tengo un paciente diabético tipo 2 que lo encuentro cuando está empezando el hiperfiltrado con creatina normal. Vamos ahí a tratar, tratar a nuestros pacientes. Fíjense que los que hacen los cardiólogos están tratando fe preservada. No esperan que tenga 30 de fracción de eyección como nosotros esperamos al final de la historia natural. Entonces, en pacientes con indicaciones claras, yo sé que es un problema de la obra social, del prestador de salud, los criterios con los que autorizan este tipo de drogas, pero ese paciente, año más, año menos, va a estar en el estadio 3 o 4 y no podemos volver a tiempo atrás. Entonces hay que tratar de, con el gráfico que mostró Andrea,
buscarlo a los pacientes de riesgo, porque las creatininas van a venir normales, el paciente va a estar hiperfiltrando, entonces hay que tratar de buscarlo a esos pacientes y hacerlo entender que lo que tiene es realmente de riesgo, ¿no? Sí, dejar como mensaje que la relación albúmina-creatinina en una orina aislada es crucial, tanto o más importante que una determinación de creatinina aislada, ¿no? Porque como decías vos, ya los cardiólogos, nosotros antes decíamos 30 de RAC es un valor considerado normal y ya los cardiólogos hablan de 10. Yo, donde se evidencia el daño endotelial, cuando ya la relación albúmina-creatinina es de alrededor de 10 hacia arriba. Entonces, nosotros nos pasamos la vida buscando marcadores precoces, el biomarcador que sea capaz de reemplazar a la creatinina con todo lo que la creatinina tiene en contra. Esto de que empieza a aumentar cuando se perdió el 50% del filtrado glomerular. Bueno, el marcador precoz es la relación albúmina-creatinina. Es el que estábamos esperando, que es accesible, que es simple de recolectar, que es fácil de interpretar y que es asequible a cualquiera. Entonces, ese es el concepto que uno tiene que quedarse de todo esto, ¿no? Si uno busca, va a encontrar y dejemos de esperar el biomarcador generado por la inteligencia artificial y los modelos nuevos cuando tenemos la relación albúmina-creatinina, que es un modelo simple, sencillo y adecuado, que nos da, claro, una clara respuesta, un claro indicio de cómo están las cosas, ¿no? Totalmente. Andrea, vamos a hacer algunas, vamos a cortar porque hay varias preguntas. A ver, esta es para vos, Andrea. En hipercalemia, por lo que antes SRA, finenon, espirona altrana, si bien la suspensión es momentánea, en caso de volver la hipercalemia, al reiniciar, ¿le indicamos Lokelma en conjunto en tratamiento? Sí, absolutamente. Lokelma o cualquier otro quelante de potasio, ¿no? Patirómero o lo que tengamos al alcance. Pero sí, por supuesto, están demostrados, lo mostró Diego claramente, los beneficios de estas drogas y no podemos, por un efecto colateral tratable, nada, permitir la progresión de la enfermedad renal crónica. Perfecto, a ver, vamos a ver alguna otra. Esta dice, dado el papel emergente de semaglutida en la reducción de eventos cardiovasculares, particularmente en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular, ¿qué estrategias considera necesarias para optimizar su implementación en poblaciones con limitada adherencia a tratamientos crónicos, especialmente en entornos con recursos limitados? Me perdí a la mitad de la pregunta. ¿Era de semaglutida o análogo Semaglutida, semaglutida? semaglutida, sí. Y el final de la pregunta es, ¿paciente con entorno limitado? Claro, es decir, sí, ¿qué estrategias considera necesarias para optimizar la implementación del uso de la semaglutide en poblaciones con limitada adherencia a tratamientos crónicos, especialmente en entornos con recursos limitados? Bien. Creo que si es una cuestión económica, No no va a ser podemos. posible en ese grupo. Ahora, no me encanta complicar la cuestión económica y la escasa adherencia, porque uno puede poner. Exacto, Recordemos que los análogos GLP-1 no llega a bajar un punto la glicosilada. Y muchas veces yo trabajo en un hospital público y la glicosilada que ven está entre 10 y 14. Entonces no Sí, va a sí. hacer magia si dispusiésemos de semaglutida, no hacer magia, no normalizar el control metabólico en paciente. Independientemente de que sea realmente difícil de acceder a esa medicación si uno tiene un entorno socioeconómico complicado, ¿no? Y lo único que puede mejorar la adherencia, que si es inyectable una vez a la semana, desde ese punto de vista puede llegar a ser atractivo, pero no vamos a controlar la parte metabólica en pacientes con semaglutida si no hace todo el resto del trabajo, ¿no? bien. Sí. A ver, otra. ¿No estarían contraindicadas las glifosinas en diabetes tipo 1 por el riesgo de cetoacidosis diabética? Ya creo que la contestamos, que se están todos ongoing los trials, que todavía no tenemos evidencia escrita de esto. A ver, otro, definitiva, usar glifosinas en pacientes con fenotipo no albuminúrico con tasa de filtrado glomerular normal. Una afirmación.
Bueno, Mm, la contesto yo. Se sabe que las mujeres son menos albuminúricas que los hombres, hay distintos patrones que generan que la mujer sea menos, pero sabemos que los usos de la glifosina, más allá del control de la microalbuminuria, son múltiples. Entonces, uno tiene que evaluar riesgo-beneficio en otras entidades y no limitar a una sola indicación, una molécula que realmente ha resultado exitosa con bastantes otras mecanismos de acción, ¿no? Entonces creo que hay que evaluar y no hay que ser tan tajantes con algún tipo de indicación, sino, como digo yo, evaluar al paciente en su conjunto, interpretar al paciente fisiopatológicamente y elegir la mejor opción. Sí, buenas tardes. Aquí veo una pregunta. Paciente con insuficiencia cardíaca en diálisis con diuresis conservada. ¿Es posible usar los ISGLT2? De nuevo, perdón, el paciente está en diálisis y tiene insuficiencia cardíaca. Así dice la pregunta. El paciente está en diálisis, tiene insuficiencia cardíaca, tiene diuresis conservada. Estimamos que debe ser más de 500 centímetros cúbicos diarios. Sí es válido dar los ISGLT2. Creo que recién hablamos algo de eso, pero para ampliar, primero va a ser una indicación hablada con el cardiólogo, ¿sí? Porque, digamos, estamos protegiendo el corazón en este caso. Primero hay que ver peso seco, yo lo pasé de diálisis peritoneal si después de ese paciente, ¿sí? Y de ahí, digamos, eso es off-label, la indicación, si justifica el paciente va a tener un beneficio, sí, sin lugar a dudas, digamos, no es que uno esté cerrado a eso, pero hay que hablarlo mucho con el cardiólogo. Y lo otro es que también hay estudios y datos con espironolactona en diálisis. Y uno a veces dice, ¿cuál es la acción? Si el paciente es anúrico, ¿cómo va a actuar? Y bueno, el receptor mineralocorticoideo a nivel cardíaco y vascular es muy importante. Creo que hay hoy por hoy mucho más datos con espironolactona en diálisis que todavía lo que tenemos con glifosina, ¿no? No sé qué dice Andrea. sí, sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo creo que hay que centrarse en las indicaciones de las guías, ¿no? Eh, y esperar, tener un poco de paciencia para esperar que estén los resultados definitivos, porque todo esto está ongoing actualmente, así que creo que hay que tener un poco de cuidado y de paciencia. Y de nuevo, ¿no? Si tengo un paciente así en diálisis, tengo que llegar a objetivo con todo, con el peso seco, con el diámetro de la vena cava, con los pulmones secos, que adhiera a la dieta, que el sobrepeso sea mínimo, y ahí todo veremos si un top se beneficia, pero muchas veces creemos que hay cosas que son mágicas y en realidad tenemos un paciente que hay que tratar de ordenarlo por todos lados primero, ¿no? Perfecto. Bien, y la última pregunta dice, ¿cistatina ¿se suma en en las creatininas variables? Imagino que se refiere como biomarcador. Costoso y no demostró, se quedó corto a la hora de lo ambicioso del proyecto original. Microalbuminuria, RAC, Más mucho más fácil. útil, mucho más simple, al alcance de todos y fácil de interpretar. Perfecto. Perfecto. Bueno, excelente las dos disertaciones, les agradecemos muchísimo tanto a Diego como a Andrea por una presentación tan clara, porque me parece que es lo que se necesita hoy en día, como decís vos, Andrea, hay un montón de cosas que vienen y que realmente estamos en los primeros capítulos de este libro que se está escribiendo de este cambio del síndrome cardiorreno metabólico. Queremos llegar al final, pero todavía nos faltan etapas y nos faltan muchos estudios. Y realmente, como decís vos, y como dijo también Diego, conociendo la fisiopatología es como podemos saber cómo podemos optimizar mejor el tratamiento en estos pacientes. Que a veces una cosa no invalida a la otra, sino que a veces uno tiene que ir haciendo esta sumatoria para poder mejorar tanto la calidad como la cantidad de años y la calidad de años que vamos a tener en estos pacientes. ¿Sí?
No sé, Guillermo, si querés agregar algo. Sí, sí, me parece que fue muy esclarecedor, como dice, sobre todo el manejo de la fisiopatología, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con la prescripción, hay que sumar experiencia, ¿sí? Nosotros tuvimos experiencia en lo que nos pasó con drogas que salieron al mercado muchas veces y que se usaron masivamente y que después no mostraron el beneficio que esperábamos, sino que a veces incluso eran contraproducentes. Pero bueno, este es un camino a transitar que va a cambiar seguramente la historia de este grupo de personas con esta patología. Así que muchas gracias por la presentación de ustedes, muy claro. Para finalizar, queríamos comentarle, por un lado, creo que ahora en el chat lo van a volver a poner, el tema de la petición para firmar una petición de la ISM para que la Organización Mundial de la Salud tome una resolución sobre la salud renal para mejorar la atención y los resultados para los pacientes renales en todas partes. Por favor, digamos, puedan contestar la petición, firmarla y poderla enviar a todos sus colegas. Eso por un lado. Por el otro lado, comentarles que la presentación queda grabada a través de la plataforma de ISN Academy y también va a ser después transmitida en el canal de YouTube de la Sociedad Argentina de Nefrología. Y desde el lado de la Sociedad Argentina de Nefrología, también comentarle que tenemos el acuerdo de membresía con la ISN, en el cual nuestros asociados tienen un descuento mayor del 50% en las membresías de los distintos tipos de membresía que tiene la Sociedad Eso. Internacional de Nefrología. Así que pueden aprovechar ese convenio que tenemos entre nuestra sociedad y la Sociedad Internacional. Sonia, ¿querés despedirnos? No, yo agradezco a la Sociedad Internacional y a los disertantes y a todos los participantes que se han tomado tiempo del día de hoy para escucharnos en un tema que a nosotros nos alegra porque es digamos, nuestra ventaja en los últimos años dentro de la nefrología, que ha salido drogas nuevas. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar.